Listo, compañeros aprendices, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a este encuentro sincrónico de la ficha de titulada virtual Gestión Integral del Transporte. Hoy es martes 30 de enero del 2024 y siendo las 8 de la noche con 7 minutos, pues le damos la bienvenida a todos nuestros estimados aprendices desde el Centro de Logística y Promoción Ecoturística de la Regional Magdalena. Para todos, mi nombre es Juan Alberto Llano, soy el instructor líder de ficha y estaré acompañándolos en este proceso, en esta socialización de nuestra primera evidencia de la fase de análisis. Para todos, nuevamente, buenas noches y bienvenidos. ¿Cómo han estado? ¿Sí me escuchan, jóvenes? Aquí, Sir, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Ok, perfecto, Mario, muchas gracias. Bueno, en sala nos encontramos 16 aprendices. Se encuentra Betsy Lorena Soto, Brian García, Catherine Palacios, David Cortina, Eleida Muñoz, Juan Pablo Beltrán, Karen Mateus, Luis Gaspar, Mario Juan Carlos Bueno, Paola Sinisterra, Santiago Quiñones y William Parada. Nuevamente, muchachos, buenas noches y bueno, vamos a entrar en materia de esta actividad. Antes de eso, antes de iniciar con la socialización de la temática, eh, resulta y pasa, muchachos, que ya nosotros iniciamos nuestras fases de la formación, lo que es la fase de análisis, después viene la fase de planeación, la fase de ejecución y finalmente la fase de evaluación. Por ende, literalmente ya entramos en formación como tal. Por lo tanto, es necesario, es necesario que la ficha de gestión integral de transporte 2879540 eh, sea representada por aprendices. Es decir, debemos escoger el aprendiz vocero y el aprendiz vocero suplente de ficha. ¿Cuál es el propósito o cuál es el objetivo de estas personas para que representen la ficha? Como bien lo acabo de decir, es representar la ficha ante el centro de formación y ante otras regionales. En ese sentido, la representación será por lo menos velar que ustedes como aprendices SENA e integrantes de esta ficha de formación reciban, reciban sus áreas, reciban sus competencias en los tiempos establecidos dentro del cronograma con una óptima calidad. Es decir, velar porque ustedes se les cumpla el derecho de recibir la formación, ¿cierto? Asimismo, el aprendiz SENA que es representante o que es vocero, es la persona con la cual, digamos que los instructores de las áreas transversales van a tener más comunicación y van a transmitir el mensaje, ya que ustedes vienen representando a su grupo de compañeros. En ese sentido, muchachos, quiero poner a disposición, no sé de pronto quién quiera aspirar a estos cargos, a lo que es el vocero y el vocero suplente, y de una manera, pues, levantar un acta en donde un acta de constitución o un acta de elección de voceros. Entonces, pues, no sé si tengan dudas acerca de cuáles son las funciones del vocero, de que si tienen que cumplir algún tipo de horario, con algún tipo de actividades. Pues quiero escucharlos para poder hacer digamos que estas aspiraciones y así hacer la elección de los representantes de la formación. Entonces, pues, les cedo la palabra a cada uno de ustedes, a los que tengan la duda o a los que quieran aspirar y de una u otra forma hacer la elección a través del grupo de WhatsApp. Es decir, los que se postulen, mandaré una encuesta y en el orden en el que saquen más votaciones, en ese orden será el representante vocero y el vocero suplente de la formación.
Entonces, pues no sé si me hice entender, no sé si tengan alguna duda con respecto a lo que esto representa. Entonces, pues nuevamente les abro los micrófonos para que ustedes puedan participar. Adelante. No todos al mismo tiempo, por favor. Mario, adelante, Mario. Magister, buenas noches. Me interesa ser partícipe de esta representación de mi grupo. No sé si mis compañeros pues me apoyen pues para ocupar este cargo. Ok, listo, Mario. Entonces tú te estarías postulando. ¿Qué otra persona se estaría postulando para así hacer el proceso de elección? O por lo menos si Mario quiere ser ya el vocero representante, alguna otra persona que quiera ser el vocero suplente. El vocero suplente va a estar ahí en el caso de que, por ejemplo, Mario no pueda ser contactado o el vocero no pueda ser contactado, pues tener otra persona que se le deleguen esas funciones, esas responsabilidades. Entonces, no sé, los escucho. Ok, una clase muy silenciosa el día de hoy, oyeron. Eso sí es preocupante porque pues cuando la clase es silenciosa, el conocimiento no se recibe de la mejor manera. Listo, Mario. Ya tú estarías, ¿quién dijo yo? Yanis. Voy a colocar acá el nombre de Yanis. Yanis, ¿qué otra persona se estaría postulando para tener por lo menos 3 personas y así hacer el debido proceso? David, adelante, David. Buenas noches para todos. Instructor, pues yo me inscribiría como suplente. Sé que de pronto muchos de los compañeros están de pronto dudosos porque muchos nos ocupamos. Yo ahorita me encuentro laborando y pues no me abaso al primero, ya que de pronto hay un poquito de responsabilidad con el tema de los compañeros de despejar dudas, ¿sí? Pero me Ujú. iría al curso de suplente. Listo. Bueno, listo. David Cortina, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, listo. Ahí tengo entonces a Mario, tengo a Yanis y tengo a David Cortina. Listo. En ese orden de ideas, ya teniendo 3 aspirantes, ya por el grupo de WhatsApp voy a hacer la respectiva encuesta de quién considera usted que puede representarnos como vocero de la ficha y vocero suplente. Y quien quede de primero, pues obviamente será el vocero y quien quede de segundo, el vocero suplente. Ahí en ese sentido, pues hacemos como un ejercicio democrático para no elegirlo de manera dedocrática, sino para que haya un poquito de equidad y que cada uno de ustedes pues sean del inicio de si en cualquier momentico se pierde la comunicación o algo, me confirman por mensaje, ¿listo? Porque pues la señal por acá de internet es intermitente. El tema de las transversales, listo. Ya la transversal de matemática con el ingeniero Julio Rodríguez ya empieza, de acuerdo al cronograma de actividades, se modificó la fecha. Esa fecha estaba tentativa para iniciar en marzo, pero debido pues a necesidades de acá del centro de formación requieran al instructor Julio en otra formación de manera presencial y ya de manera presencial él no puede sino hacer las reuniones en un horario diferente a la nocturna, ¿cierto? Entonces en ese sentido se le adelantó a él la competencia para con nosotros. Él estará iniciando a partir del día de mañana ya con la primera sesión,
la explicación de toda la temática. Vuelvo y les repito, la metodología que él maneja es una metodología autónoma, como puede manejar trabajo en grupo, como puede manejar trabajo individual, ¿cierto? La competencia de inglés la dejamos en stand-by porque el instructor se encuentra en formación de manera presencial y él quería pues hacer las formaciones o las sesiones en línea con ustedes a partir de las 2 de la tarde y obviamente a esa hora la mayoría de ustedes no pueden por cuestiones laborales o por otro tipo de actividades que tengan de manera personal. En ese sentido, él queda en espera a que se desocupe de su formación presencial y nos pueda acompañar por la noche, para que siempre se maneje el horario más o menos desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Ese debería ser el lapso de tiempo en el que los instructores estarían desarrollando sus formaciones. ¿Listo? Entonces, pues para que lo tengan bien presente en ese punto. Otro punto que les quería comentar es el siguiente. El desarrollo de las actividades con los instructores transversales, yo les voy a pedir a ustedes bastante compromiso y responsabilidad en el cumplimiento de la entrega de las evidencias. ¿Por qué razón? Porque ellos están en la formación en un tiempo determinado, ¿sí? Prácticamente un mes. Después de ese tiempo ellos se van a otra ficha o se van a otra formación y no pueden responder, no pueden evaluar, no pueden calificar las actividades que no alcanzaron a entregar. En ese sentido, aquellos aprendices que no logren, digamos, aprobar la competencia, quedarían en plan de mejoramiento hasta que coordinación de formación determine o considere que el aprendiz pueda o el instructor pueda nuevamente ingresar a la ficha. Y ese tiempo se puede extender bastante. Entonces, ¿qué les pido yo a ustedes? Yo voy a estar con ustedes hasta que ustedes terminen la formación, si Dios lo permite. Por lo tanto, yo voy a tener flexibilidad en el tema de la entrega de las actividades cuando hay instructores transversales. ¿Sí? O sea, cuando ustedes, por ejemplo, van a trabajar hoy conmigo, mañana con otro instructor, que digamos que durante la semana tienen 2, 3 instructores, ahí yo manejo flexibilidad. Pero cuando yo solamente soy el que estoy en formación con ustedes, el cumplimiento sí debe ser puntual para que el desarrollo de la ficha se mantenga y no nos atrasemos. Entonces, muchachos, ya saben, cumplirle a los instructores con la entrega de sus actividades, cumplirles a tiempo. Yo le voy a solicitar, porque ese es otro tema, ellos normalmente el canal de comunicación es a través del correo electrónico. Muy pocos autorizan el ingreso de ellos al grupo de WhatsApp y tener una comunicación permanente como la estamos teniendo nosotros. Sin embargo, en la mayoría de los casos acceden, ¿ya? Pero si el instructor, digamos, que no acceda o él quiera crear un grupo aparte con ustedes, está en todo el derecho. Así como está en todo el derecho de no crear grupo y de solamente tener esa comunicación con ustedes a través de la plataforma de territorio, a través de mensaje de correo electrónico. Entonces, para que, profe, no nos hemos podido comunicar con el instructor de inglés, no nos hemos podido comunicar con el instructor de matemáticas, pues ya ustedes saben que deben tener o deben mantener los canales que son institucionales. Hasta ahí tengo alguna preguntita, alguna duda con respecto a ese proceso o queda bien claro, bien definido. Es claro, profe. Listo. Bueno, listo, muchachos. Entonces, en ese orden de ideas y en ese sentido, damos inicio entonces a la agenda de trabajo que tenemos para hoy, 30 de enero. El saludo de bienvenida, que es el que estamos realizando. Vamos nuevamente a revisar lo que es el cronograma de actividades para que sepamos cuáles son las evidencias que debemos entregar durante esta semana. ¿Sí? El desarrollo de la temática, vamos a hablar un poquito acerca de esa temática que vamos a presentar durante este tiempo, lo que es el compromiso, los compromisos que debemos presentar y finalmente las dudas o las inquietudes que ustedes como aprendices tengan
de estas evidencias. Entonces, permítanme un segundito, por favor. Ya estoy acá montando el cronograma de actividades. Un segundito por acá. Hago una pregunta. ¿Han revisado la plataforma? ¿Han revisado el material de formación que tenemos que presentar? ¿O que tenemos, sí, que tenemos que consultar? Sí, sí, señor. Sí, profe, Sí, claro señor. que sí. Sí, claro que sí, profe. Bueno, ok, perfecto. ¿Se está proyectando lo que es el cronograma de actividades? ¿Me confirman? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Listo, muchachos. Entonces, miren, en el cronograma de actividades tenemos que para esta primera semana, o para esta semana del 30 al 3 de febrero, vamos a desarrollar una evidencia que se llama mentefacto. ¿Sí? ¿Algunos de ustedes tienen más o menos idea de lo que es el concepto o qué es un mentefacto? Es como un ¿Quién mapa tiene idea de mental. qué es un mentefacto? Listo, Karen da la opción, da el Es concepto de una lo que es representación, mapa mental. es una representación gráfica. Sí, es un esquema, es un mapa mental, representación gráfica. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Alguno tiene otro concepto diferente a este? Un diagrama. Un diagrama viene siendo una representación gráfica, muy bien. ¿Y qué busca el mentefacto? Si estamos opinando de que es un mapa mental, de que es una representación gráfica, de que es un diagrama, ¿qué diferencia tiene el mentefacto de un mapa conceptual? Que él plasma las ideas, pues las ideas principales de un tema específico. Listo. Va directo al grano, ¿cierto? Va como enlazando los conceptos que se están manejando. ¿Cierto? Tener un concepto claro. ¿Los están llamando ustedes o me están llamando a mí? Estaban haciendo ok. Bueno, entonces, listo. Conmigo, con la competencia de procesos, que es esta, competencia de procesos, describir el marco normativo del transporte, vamos a identificar y a presentar las evidencias para cumplir con el resultado de aprendizaje, que es identificar los parámetros de la operación del servicio. Conmigo vamos a presentar primero que todo esta evidencia de aprendizaje, el mentefacto. Ahora más adelante socializamos un poquito acerca de la temática que vamos a representar en ese mentefacto. Hasta ahí tengo alguna pregunta con respecto al cronograma de mi actividad. Jóvenes, ¿alguna preguntita? No, no, señor. No, señor. Listo, muy bien. Bueno, ahora me confirman si están viendo el cronograma de actividades ya de la competencia de matemáticas. ¿Sí se está viendo? ¿Sí se está proyectando? Sí, profe. Bueno, miren esto. Aquí ustedes tienen que presentar 4 evidencias. La primera evidencia es un cuestionario. ¿Sí? Un cuestionario que ustedes van a tener un tiempo determinado y eh, van a tener fechas para poder resolverlo. Hay otra evidencia que se llama planteamiento de ecuación, ¿cierto? ¿Qué puede pasar? Que el instructor coloque estas 2 actividades para la primera semana.
¿Por qué? Porque esto básicamente es un cuestionario para identificar los conceptos, los presaberes que ustedes como tal manejan. Y este viene siendo la evidencia para desarrollar como tal, ¿cierto? Aquí cada evidencia tiene un resultado de aprendizaje, por ende una actividad de aprendizaje. Entonces ya saben, vamos a desarrollar estas 2 o 3 evidencias. La mía y puede el instructor desarrollar estas otras 2 evidencias de la formación, ¿cierto? En ese sentido, compañeros, el propósito entonces de esta sesión que estamos desarrollando en este momento es que ustedes aprendan a identificar el marco normativo del transporte. Cuando nosotros hablamos del marco normativo, ¿qué creen ustedes o qué consideran ustedes que se trata eso? ¿De qué se trata este marco normativo de transporte? Las normas y leyes de transporte. Listo, muy bien, Catherine. Brian, adelante. Sí, señor, buenas noches. Pues se trata de todo así, toda la normatividad y todo lo que regula el transporte. Muy bien. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la ley o cuál es la norma que más representa el tema del transporte en Colombia? ¿O los principios rectores del transporte? ¿Alguno la conoce o alguno la ha escuchado? Brian, ¿tienes la manito levantada? ¿Vas a participar o quedó la manito arriba? Bueno, listo. Muchachos, estamos hablando de la ley 105 de 1993. Les repito, la ley 105 de 1993, que es la que permite o la que, valga la redundancia, regula todas las operaciones, todas las modalidades, todos los medios, todo de pronto, todo lo que tenga que ver con transporte público y transporte privado. Entonces, uno de los propósitos es describir ese marco normativo. El otro propósito es identificar los parámetros de la operación del servicio, de acuerdo con la política de la organización. ¿Qué es esto de identificar los parámetros de la operación del servicio? Es saber qué medios de transporte, qué modos de transporte se utilizan de acuerdo a las necesidades de la organización. Si es una organización privada, ¿cierto? Su transporte es privado. Si es una organización pública, su transporte viene siendo un transporte público. ¿Qué tipo de regulación manejan para que el transporte público o el transporte privado puedan de una u otra manera se me va la paloma, movilizarse dentro del territorio nacional e internacional? ¿Listo? Entonces, chicos, esta actividad la vamos a dejar para más adelante para no perdernos del hilo. Quiero mostrarles acá, ok, esto no es acá. Ok, se me fue la columna, pero un segundo acá que se me fue esto para otro lado. Liz, adelante. Buenas noches, querido instructor. Eso que acaba de decir tiene algo que ver con la plataforma de la RNDC. RNBC, ¿me confirmas qué es la RNBC, por favor? Liz. Es una plataforma de registro del transporte, cual regula o controla la circulación del transporte a nivel de todo el territorio colombiano. Entonces quería preguntarle eso, que si esa tiene algo que ver con lo que usted acaba de decir.
Ok, bueno, listo. Voy a ser sincero, no lo sé. Sin embargo, me comprometo contigo y con el grupo de que la otra semana o de que la otra tutoría les traigo respuesta de esto. ¿Listo? Ok. Bueno, listo, chicos. Vamos a ver un poquito lo que es la guía de aprendizaje para que sepamos de qué se trata la evidencia. Estamos viendo ahora mismo la presentación que nos habla de los principios de rectores, del transporte, de lo que son los recursos, la estructura del sector y Sistema Nacional de Transporte, principios de transporte en Colombia, modos y medios de transporte, entes que lo regulan, recursos, qué tipo de transporte te conviene más y los compromisos, ¿cierto? ¿Dónde encontramos este material? En el material de formación. ¿Cuál es el material de formación? Vamos a ver la guía de aprendizaje para saber cuál es el material que nos permite o que nos manda la guía a investigar. ¿Listo? Entonces voy a necesitar el apoyo de alguno de ustedes para que me ayude con la lectura de aquí de la guía de aprendizaje, por favor. ¿Quién me colabora con la lectura, por favor? Yo, profe. Listo, Karen, adelante. 3.1 Actividades de aprendizaje de la competencia técnica 26.01.01.067. Procesar los datos de acuerdo con técnica de investigación y tabulación. 3.1.1 Actividad de aprendizaje GA 1-26.01.01.067-AA1. Describir el marco normativo del transporte en los diferentes modos, de acuerdo con la definición de las normas que lo regulan. Para referir el marco normativo del transporte a nivel nacional, se apela a la legislación del mismo que está contenida en la Ley 105 de 1993, por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la nación y las entidades territoriales. Se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones en donde se reglamenta la planeación en el sector transporte. Ley expedida el 30 de diciembre de 1993, en donde se termina el antiguo Ministerio de Obras Públicas y Transporte y se crea el Ministerio de Transporte, separando las funciones de infraestructura y transporte. Listo, Karen, muy amable. Entonces, miren, muchachos, Okay. lo primero que nosotros debemos hacer, si debemos entender la regulación, el marco normativo y todo lo que compete a la parte del transporte, tanto privado como público, debemos leer la ley 105 de 1993. Entonces, ¿cuál va a ser el compromiso? Investigar en el buscador de su preferencia, en el navegador de su preferencia, la ley 105 del 93, revisarla, leerla y tener más o menos una idea de qué trata esto. Es como si estuviéramos leyendo la Constitución Política de Colombia, como si nosotros estuviésemos estudiando contaduría, nos toca leernos el PUC, como si estuviésemos estudiando, como si fuésemos a entrar a una empresa y nos dicen, aquí está el manual de las funciones. ¿Listo? Aquí alguien nos está compartiendo. Aquí alguien nos está compartiendo. Muy bien, Brian. Gracias. Aquí Brian nos está compartiendo el decreto 173 del 2001. Y ese, exactamente de qué trata, Brian, este decreto. Lo está compartiendo a través del grupo de WhatsApp, muchachos. Ok, listo. Entonces, el compromiso, leernos la ley 105 de 1993. El material de formación que nos pide la guía para poder desarrollar estas actividades y lo que es el mentefacto es el material de formación Principios Rectores de Transporte. ¿Dónde vamos a encontrar este material de formación?
contenido del curso, proyecto, fase 1, material de formación. Ahí lo vamos a encontrar. Ahorita le pegamos una ojeada para que ustedes más o menos identifiquen de qué trata ese material. ¿Listo? Y nos dice que la evidencia del mentefacto es la siguiente. Karen, ¿me colaboras, por favor, acá con la lectura? O bueno, otro compañero que nos colabore con la lectura, por favor. Tengo a Brian con la manito levantada. Adelante, Brian. Sí, señor. Evidencia GA1 260 101 067 AA1 EB1 01 mentefacto. A partir del material visto en el componente formativo, principios rectores del transporte, se le solicita realizar un mentefacto en el cual estructure la industria del transporte, diferenciando entre el transporte privado y público, y describa cada uno de los principios rectores y los que derivan para el transporte público. Destaque cada una de sus descripciones con una ilustración que lo represente. Una vez realizado con cualquier aplicación de su agrado o de las que pueda trabajar en línea, se solicita pasarlo a formato en PDF y remitirlo al acceso en el espacio mentefacto GA1-260-1067-AA1-EB01. Un mentefacto es una representación gráfica o diagrama en el cual se plasman las ideas centrales de un tema específico, enriquecido con imágenes o iconos y enlazado mediante conectores, a fin de generar el aprendizaje ordenado de ideas. Listo, Brian. Muchas gracias por tu participación. Entonces, bueno, para que nos familiaricemos con los conceptos o con con las palabras resumidas, cuando hablamos de AA, quiere decir actividad de aprendizaje. Y cuando hablamos de EB, quiere decir evidencia. ¿Qué quiere decir esto entonces? Actividad de aprendizaje 1, evidencia 1. ¿Sí? Recordemos que aquí en el cronograma, vamos otra vez aquí a la pantallita del cronograma. Recordemos que aquí en el cronograma tenemos 3 evidencias para describir una actividad de aprendizaje y un resultado de aprendizaje. Entonces, el mentefacto viene siendo la evidencia 1, el documento de entidades adscritas y vinculadas viene siendo la evidencia 2 y el cuadro comparativo viene siendo la evidencia 3. Eso para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo, muchachos? Continúo entonces acá con el tema de la evidencia. Vamos a realizar el mentefacto. El mentefacto ustedes lo tienen que presentar a través de un PDF y ya saben dónde va a ser el vínculo para poder subir la evidencia. Entonces, ¿sobre qué tema, sobre qué temática es que nosotros vamos a presentar el mentefacto? Aquí nos dice, vamos a leer los principios rectores de transporte. Me voy al contenido del curso, abro la carpeta donde está el material de formación y aquí encuentro el contenido del material de formación. Aquí nos dice, principios rectores del transporte. Si están conmigo, ¿están viendo la pantalla donde está el material de formación? Sí, señor. Sí, señor. Gracias. Listo, entonces aquí a manera de resumidas, porque pues la idea es que ustedes sean los que realicen la investigación y lean el material. Aquí de manera resumida vamos a hablar un poquito de este tema. Recurso, normalización de las actividades del transporte y de las aduanas. Para ello hay un video que les voy a compartir. Me van a confirmar a través de un emoji si se escucha bien o si hay algún tipo de interferencia. Normalización de las actividades de transporte y aduanas. El 17 de febrero de 1905 se creó el Ministerio de Obras Públicas y en 1907 se reguló el Servicio Público de Transporte.
En 1918 se reglamenta el servicio de aduanas y se establece que el transporte es un complemento del servicio de aduanas. En 1928 se creó el Consejo Nacional de Vías y Comunicaciones. En 1952 se formuló el primer plan vial para definir criterios en construcción de vías. En 1959 se expidió la Ley 15, en donde se da el mandato al Estado para intervenir en el transporte, desde la organización y reglamentación hasta la fijación de tarifas. En 1970 se expidió el Código Nacional de Tránsito y en 1990 se promulgó el decreto 1809 que reglamenta el servicio público de transporte de carga, lo mismo que el decreto 1787 que reglamenta el transporte colectivo municipal. En 1991 se promulgó la nueva Constitución Política de Colombia y por lo tanto debieron expedirse nuevas leyes que reglamentaran todos los sectores económicos del país. Así se expidieron las leyes 105 de 1993 y 336 de 1996, que son las bases para la normatividad del tránsito y el transporte en el país. La Ley 105 de 1993, por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la nación y las entidades territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones. Estableció los principios rectores del transporte, algo así como los principios fundamentales consagrados en la Constitución Política de Colombia. Estos principios son: 1. Soberanía del pueblo. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa por medio de sus representantes en los términos que la Constitución lo establece. Corresponde al Estado garantizar la soberanía completa y exclusiva sobre el territorio, el espacio aéreo y el mar territorial. 2. Intervención del Estado. Corresponde al Estado la planeación, el control, la regulación y la vigilancia del transporte y de las actividades a él vinculadas. 3. Libertad de circulación. De conformidad con los artículos 24 y 100 de la Constitución Política, toda persona puede circular libremente por el territorio nacional, el espacio aéreo y el mar territorial con las limitaciones que establezca la ley. Por razones de interés público, el Gobierno Nacional podrá prohibir, condicionar o restringir el uso del espacio aéreo, la infraestructura del transporte terrestre, de los ríos y del mar territorial y la navegación aérea sobre determinadas regiones y el transporte de determinadas cosas. En caso de conflicto o insuficiencia de la infraestructura del transporte, el Estado prohibirá el servicio público colectivo del servicio particular. 4. Seguridad. La seguridad de las personas constituye una prioridad del sistema y del sector transporte. 5. Integración nacional e internacional. El transporte es el elemento básico para la unidad nacional y el desarrollo de todo el territorio colombiano y para la expansión de los intercambios internacionales del país. Listo, muchachos. Bueno, entonces miren, si nosotros analizamos, este video básicamente nos hace un resumen de todo lo que son los principios rectores, los principios rectores del transporte. Ese mismo resumen es lo que ustedes van a plasmar en el mentefacto que deben presentar, ¿sí? Deben hablar de lo que es la soberanía del pueblo, deben hablar de lo que es la infraestructura del Estado, deben hablar de la libertad para poder transitar y todos los otros puntos que el material de formación nos está proyectando. ¿Listo? En ese sentido, nos habla acerca de la estructura del sector y del Sistema Nacional de Transporte. Eso también lo encontramos aquí en el material de formación, ¿cierto? ¿Qué trata esto de la estructura del sector y del Sistema Nacional de Transporte? Básicamente es las entidades y los órganos que regulan las actividades de tránsito y transporte en nuestro país. Entonces, por ejemplo, aquí encontramos el tema de las entidades adscritas al Ministerio de Transporte. ¿Alguno de ustedes, hago la pregunta antes de mostrarla, ¿alguno de ustedes saben cuáles son
estas entidades o tienen más o menos idea de cuáles son las entidades que están inscritas al Ministerio de Transporte? Angie, adelante. El RUN, obviamente. Ajá. El CIMIT. El RUN. RUN. Pues Ajá. tenemos también el RNS, que es el del Ministerio del Transporte. Ajá. Y pues ya las otras como entidades donde se pueden validar información. Pónganle cuidado. Cuando hablamos de entidades adscritas al Ministerio de Transporte, son las que permiten o autorizan la movilización de vehículos de diferentes modos y medios en el territorio nacional. Entonces, hablamos primero de, obviamente, del Ministerio de Transporte como ente regulador, pero hablamos de la Dirección General Marítima y Portuaria del Ministerio de Defensa Nacional, o sea, la DIMAR, ¿cierto? Hablamos también de la Agencia Nacional de Infraestructura, o más conocida como la ANI, que es la que organiza o la que de pronto tienen el tema de construcción de vías, al igual que el Instituto Nacional de Vías, el INVÍAS. Hay dos entidades también que viene siendo la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil o la Aerocivil y obviamente la Superintendencia de Puertos y Transportes. Las otras entidades que ustedes nombraron pueden ser órganos, ¿sí? Órganos que pertenecen a otras entidades de estas de las que ya nombramos. Entonces, encontramos, por ejemplo, el Comité de Coordinación Permanente entre el Ministerio de Transporte y la DIMAR, el Consejo Consultivo de Transporte, la Superintendencia de Industria y Comercio, el Ministerio de Minas y Energías, la Unidad de Planeación Minero Enérgica, la DIAN, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Entonces ustedes de pronto dirán, ajá, pero ¿qué tiene que ver el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible? Recuerden que todos los vehículos emiten unos gases, por ende hay una regulación o hay una norma que regula de pronto la contaminación que producen este tipo de vehículos, lo que son los trenes, lo que son los barcos, lo que son los vehículos de tierra, entre otras cosas. La Dirección de Impuestos o la DIAN, el tema de impuestos, de movilización y todas esas cosas. Y obviamente las otras entidades pues también deben cumplir una tarea fundamental dentro de este tema de los órganos de tránsito y transporte. Eso es lo que hablamos o lo que tiene que ver cuando nos referimos a esto, a la estructura del sector y el Sistema Nacional de Transporte. Si nosotros observamos aquí más adelante el material de formación, aquí nos va a hablar algo de los diferentes tipos de transporte. ¿Sí? Ojo, de los tipos de transporte según la ley 105, cuando nos habla del transporte privado y del transporte público. Cada uno de estos tiene una condición y una característica específica que los hace diferentes. Angie, ¿vas a hacer algún aporte? No, profe, qué pena. Ah, ok, listo. Entonces, miren, cuando hablamos de transporte privado, es aquel que tiende a satisfacer unas necesidades de personas, pero dentro de una actividad exclusiva, ¿cierto? El transporte público es igual, pero aquí la diferencia es que para todo tipo de personas es abierto. Tiene unas condiciones porque tienen unos vehículos apropiados, son de libertad acceso, tienen que tener un tema de calidad y de seguridad para los usuarios y otras cosas, ¿cierto? Tienen que estar de una u otra forma, el transporte público tiene que estar adecuado y cumpliendo con unas normativas específicas. ¿Hasta ahí alguna preguntita? ¿Ninguna No, pregunta? señor. Bueno, listo. No, no, señor magista. Aquí en ese material también vamos a encontrar acerca de los principios del transporte en Colombia, ¿cierto?
vamos a encontrar el tema del transporte público, que es el que más, digamos, que más se regula, ¿cierto? El tema del transporte público que más se regula. Entonces, la invitación es para que ustedes lean este material, nos muestren, por ejemplo, del acceso del transporte público dirigido a autoridades y usuarios, etcétera, que nos muestren acerca del carácter del servicio del transporte público, de la colaboración que existe entre entidades, de la participación ciudadana, entre otros puntos, pues que la idea es que ustedes como aprendices lo puedan leer. Nos habla también del marco normativo internacional. ¿Para qué? Para la logística de transporte. La normatividad que hay para poder nosotros pasarnos, movilizarnos dentro del territorio nacional es muy diferente a la normativa que existe para otros países, para el desplazamiento en tierras o en espacios internacionales. ¿Por qué? Porque aquí entra una normatividad entre países. Es decir, la misma norma que existe en México no es la misma norma que existe en Colombia y viceversa, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta ese punto. Miren que aquí la ley 336 del 96 nos dice, las empresas interesadas en prestar servicio público de transporte o constituidas para tal fin deberán solicitar y obtener habilitación para operar. La habilitación para efectos de esta ley es la autorización expedida por la autoridad competente en cada modo de transporte para la prestación del servicio público de transporte. Les hago una pregunta. Cuando nos hablamos aquí de modo de transporte, ¿ustedes saben cuál es la diferencia entre modo y medio de transporte? Jóvenes. Chicos, ¿saben cuál es la diferencia que existe entre modo de transporte y medio de transporte? Mario, adelante. Gracias, Magister. Pues el modo de transporte creo que puede ser aéreo, marítimo, no sé, terrestre, creo que ese es el modo, ¿sí? Y el medio de transporte es ¿cómo se hace? En bus o no sé, en qué tipo de carga. Si va en Muy containers, no sé, en cajas y distribuido, no sé. excelente, Mario. Bueno, entonces miren, el modo hace parte de lo que es modo aéreo, modo terrestre, modo fluvial, marítimo, férreo y modo por ducto, ¿sí? Y el medio que utilizamos es el tipo de transporte que implementamos para ello. Vamos a colocar un ejemplo en el modo aéreo. En el modo aéreo tenemos aviones de carga, aviones de pasajeros, avioneta, helicóptero, aeroplano, etc. ¿Cierto? En el modo terrestre tenemos desde bicicleta hasta vehículos de transporte de carga superpesada. ¿Cierto? En el modo férreo tenemos ferrocarril de carga, tenemos ferrocarril de pasajeros, tenemos tranvía, tenemos trenes eléctricos, entre otras cosas. En el modo ducto, pues obviamente es el medio de transporte o el modo de transporte a través de tuberías. Entonces, ¿qué se traslada o qué se transporta a través de este tipo de medios? Lo que son líquidos, lo que son gases, productos de hidrocarburos, entre otras opciones. Entonces, es muy importante tener claro en qué consiste cada uno, o sea, la diferencia que existe entre medio de transporte y modo de transporte. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Es claro, profe. Listo, perfecto. Entonces, miren, el mismo material nos habla de modos y medios de transporte, aquí los estamos hablando.
nos habla acerca de quiénes lo regulan, y ahí sí de pronto entra lo que nos decía ahorita la compañera. Aquí encontramos entidades como la OMI, que viene siendo la Organización Marítima Internacional, la FIATA, que es la Federación Internacional de Asociaciones de Transitorios, la ICS, la SMDG, entre otras, entre otras. ¿Listo? Las condiciones para poder operar, encontramos también acá esto, la estructura organizacional, cuando nos habla del poder legislativo, del poder ejecutivo, del poder judicial en nuestro territorio colombiano, del tema de cómo es el modelo de distribución de los tres poderes públicos. Nos habla también acerca de cómo ha innovado el servicio de transporte a través de la tecnología. Entonces, todo este tipo de información, todo esto que yo les estoy mostrando acá a ustedes, deben revisarlo, ¿sí? Deben leerlo para que puedan presentar la actividad de aprendizaje. ¿Listo? Vamos a ver este video que nos habla acerca de recursos, qué tipo de transporte conviene más. Entonces vamos a prestarle un poquito de atención, porque resulta y pasa que cuando ustedes van a hacer alguna distribución de alguna mercancía, aquí es donde entra el proceso de la planeación. ¿En qué vehículo, en qué modo, en qué medio tengo yo que escoger para que haya una rentabilidad, para que haya un cumplimiento de la entrega del producto, para que haya un desplazamiento en las mejores condiciones y el producto llegue en las mejores condiciones, entre otras cosas? Vamos a prestarle atención acá un momentico. Y después de eso ya les explico el tema o les muestro un ejemplo de un mentefacto. Creo que no se ve el video. Se transportan las mercancías en cajas o paquetes. ¿Ya sí se está viendo? Sí, ya, pero sí lo puedes poner otra vez desde el comienzo. Les saluda Luis Ceballos y en esta ocasión te voy a hablar de qué tipo de transporte te conviene para importar o exportar tu mercancía. Esta pregunta me la hacen constantemente en los cursos que damos y te quiero decir que es una pregunta muy compleja. Depende de muchas cosas el tipo de transporte que tú vas a escoger. Cuando hablamos de transporte nos referimos a que tu paquete, tu contenedor o tu pallet, que es estos cubos en los que se transportan las mercancías que van plastificados, que verás tú afuera de tu tienda local, verás que tienen una tarima de madera y encima vienen las cajas que están paletizadas o emplayadas, como se dice. Esas son las tres formas en las que se transportan las mercancías: en cajas o paquetes, en pallets o en contenedores. Y cuando hablamos de esas tres cosas, hay principalmente cuatro formas en las cuales puedes transportar tus mercancías. Puedes optar por el transporte marítimo. Puedes, por ejemplo, principalmente para China, la importación es marítima. Terrestre. Terrestre estamos hablando del transporte de un tráiler o un tractocamión, etc. Después tenemos el transporte aéreo, que es totalmente un mundo diferente, donde principalmente
principalmente se transportan mercancías que son muy urgentes. Suele pasar, déjame hablarte de una historia en lo particular. Recuerdo que hace algunos años, un zoológico muy famoso en México, que se llama African Safari, estaba por transportar unas jirafas. Y las jirafas se tenían evidentemente que transportar por vía aérea. Muchos animales son como los seres humanos por vía aérea. Y lo que sucedió con las jirafas fue que tuvo que hacerse todo un protocolo, desde el estuviera en la aduana cuidando a la jirafa, desde quién la acompañaba a lo largo del trayecto, las vacunas, el sedante que le pusieron a la jirafa para que no hiciera desastres dentro del transporte aéreo, y todos los cuidados para que llegara a su punto final. Eso es un ejemplo de que puede pasar en el transporte aéreo y que debe tener, que es un transporte totalmente distinto. Vamos a preguntar, ¿sí se estaba escuchando bien o había interferencia? ¿Me confirman, por favor? Se escucha Esa entrecortado. latencia baja, esa interferencia. Sí, profe. Listo, entonces miren lo que voy a hacer. Voy aquí a compartirlo a través del grupo de WhatsApp para que ustedes lo puedan observar más adelante. Permítanme un segundito, de pronto es que hay intermitencia entre la señal del ¿cómo Perfecto, perfecto, Magister, gracias. Ya, permítanme un segundo. Vehículo. Hija. Listo, ya se los acabé de compartir. Bueno, compañeros, Madre. entonces, en ese sentido, vamos a socializar No lo que hay, ya hija. es evidencia. Angie, por ¿Qué favor, está ¿me colabora con el haciendo? micrófono? ¿Cómo le va? Bien, ¿y usted? Bueno, entonces miren, aquí les voy a mostrar, aquí hay un video de cómo se hace un mentefacto. Y aquí hay un ejemplo de mentefacto. Permítanme y les muestro aquí. Este es un mentefacto. Me confirman si están viendo la pantalla, por favor. Sí, señor. Listo. Este es el producto o la evidencia que prácticamente ustedes deben presentar. Si ustedes analizan, hay un mentefacto en donde nos habla de los principios rectores del transporte y sus modos fluvial, aéreo, terrestre, ferroviario, marítimo, etc. Nos habla de la normatividad o del marco normativo que regula el transporte en Colombia, que viene siendo la ley 105 del 93, ¿cierto? Y nos habla de los principios rectores, lo que les hablaba de la soberanía del pueblo, de la intervención del Estado, de la seguridad, de la integración nacional e internacional, de la libertad de circulación y del tipo de transportes que hay en Colombia, transporte público y transporte privado. Si quieren pueden tomarle una captura a esa imagen para que la tengan de referencia y puedan presentar la evidencia del mentefacto. ¿Listo? Listo. Voy entonces aquí a proyectar, pero a proyectar para poder compartirles por WhatsApp el enlace del video del mentefacto, para que también sepan cómo se puede hacer un mentefacto. Permítanme un segundo. Listo, aquí está el video del mentefacto, ya se los acabo de compartir. Entonces, para todos nuevamente, recuerden que el mentefacto es una representación gráfica o un diagrama en el cual se plasma una idea central de un tema específico. ¿Cuál es el tema específico? Los principios rectores del transporte en Colombia. ¿Listo? ¿Para cuándo deben entregar esta evidencia, muchachos? Para el día 3 de febrero. Para el sábado 3 de febrero, más tardar a las 11 de la noche. Lo vamos a entregar en grupo, en el grupo de trabajo que ustedes escogieron cuando se les compartió
el Drive. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5. Yo ahorita me voy a tomar el trabajo de ingresar a la plataforma y de tomarle una fotico a cada grupo para que ustedes sepan en qué grupo quedaron y con qué compañero les toca comunicarse para poder presentar estas actividades. Ojo con esto y voy a ser muy claro y muy conciso en esto. Todos y cada uno de ustedes deben hablar el mismo idioma a la hora de presentar las evidencias. La evidencia que ustedes presenten la deben subir todos y cada uno de los integrantes del grupo. No quiere decir que lo va a subir uno solo, no. Todos deben presentar la misma evidencia. En el caso de que no esté trabajando o de que no se hayan comunicado con un compañero, por favor me lo confirman a través del grupo de WhatsApp o a través del interno, ¿cierto? Y hacer el debido proceso de contactar al aprendiz o de hacerle un llamado a la atención. ¿Qué queremos con esto, muchachos? No queremos que haya flojera, entre los integrantes del grupo. Si son 4 muchachos, son 4 personas que deben trabajar y que deben aportar las ideas para realizar las evidencias. No es que no solamente trabajan 2 y los otros 2 se encargan de o hacen la siguiente actividad. No. O sea, la idea es que trabajen todos y que se mantengan en constante comunicación. ¿Listo? Preguntas, dudas, algo para que ustedes no entendieron o tengan alguna inquietud sobre lo que debemos hacer. ¿Me confirman, por favor? Disculpa, profe. Profe, por el momento tenemos esta evidencia para el día sábado, ¿verdad? Sí, hasta el momento esa es la única evidencia que van a trabajar conmigo. Ya la otra semana ya trabajamos la otra evidencia, que es un documento, la creación de un documento. Gracias. Ok. Profe, ¿oíste? Qué pena. Dígame. Vamos a trabajar la primera evidencia, ¿no? Pero posiblemente, bueno, iremos adelantando los que quieran en el documento y nos podemos ir asesorando, o sea, o espero hasta que, o va a haber otra sesión para la segunda evidencia. Miren, ustedes tienen la guía de aprendizaje. En la guía de aprendizaje básicamente le dicen qué es lo que usted debe hacer de las actividades. Entonces, voy a compartir la guía de aprendizaje acá. Y acerca de la evidencia número 2, que es el documento de entidades adscritas, ustedes pueden ir investigando acerca de esto. ¿Sí? Miren que vuelvo y les digo, nos habla del marco normativo del transporte, de la ley 105, por ende, esto es lo que debemos estar investigando, ¿ya? Y documentos de entidades adscritas y vinculadas, lo hablábamos ahorita, cuando hablábamos de cuáles son los entes que regulan, la DIMAR, INVIAS, la ANI, entre otras cosas. Pueden ir investigando, pueden ir consultando, pero no vayan a subir la evidencia. No vayan a subir la evidencia hasta que yo no habilite la opción de cargar la evidencia, o sea, hasta que no les aparezca disponible. ¿Por qué? Porque eso tiene que cumplir con unos tiempos. Entonces, ¿debe cumplir con cuáles tiempos? Con los tiempos estos del cronograma. Es decir, del 6 de febrero al 10 es que tiene que estar disponible la evidencia. No puede estar disponible ni antes ni puede estar disponible después. ¿Sí me hago entender? Ok. Yerly, tienes una preguntita, Yerly. Sí, profe, pues no sé, yo propondría que de pronto el Mentefacto sí lo dejara para presentarlo individual, porque
pues creo que ya vemos varias personas que de pronto ya lo hicimos, tuvimos la oportunidad el fin de semana de hacerlo, para entregar esa evidencia esta semana. Creería yo que sería mejor para trabajar en grupo ya el documento. No sé qué opinan mis compañeros o qué opina usted. No, no sé, yo estoy abierto. No sé ustedes qué opinen. Profe, yo opino que las personas que ya lo hicieron solos, pues lo presentan solos y si tiene alguien, pues su grupo y lo quiere realizar con su grupo, porque puede que algunas personas ya lo hayamos hecho y otras no lo hayan hecho, entonces somos un apoyo, pienso yo. Podemos ser un apoyo para los que no lo han hecho. Me parece muy bien, Angie. Me parece muy acorde y muy llegado al tema. Entonces sí, sería así. O sea, quien lo pueda desarrollar en grupo, sería la oportunidad para iniciar con el proceso grupal o el equipo de trabajo. Y quien ya lo tenga individual, sería bueno también compartir con su equipo de trabajo como para socializarlo un poco y publicarlo. O sea, si en el grupo de trabajo ya 4 lo hicieron de manera individual, 3 lo hicieron de manera individual, súbanlo de manera individual. Pero de igual forma, mire, este fue el que hice yo. Yo hice este, mira, vamos a compararlo, vamos a socializarlo. ¿Sí? O sea, hagan el trabajo, hagan el ejercicio de trabajo en equipo. Quien lo tenga hecho, quien lo tenga listo ya de manera individual, lo sube de manera individual. Y quien lo quiera hacer con grupo, pues sería idóneo hacerlo en grupo. Mario, tienes la manito levantada, Mario. Gracias, Magister. Magister, lo que tal vez no me voy a entender, de pronto, bueno, cuando finalicemos la primera evidencia, ¿va a haber otra sesión para desarrollar la segunda, o sea, la evidencia 2, Sí, y señor. otra sesión para la evidencia 3? ¿Sí? Sí, señor. Todas las semanas la idea es hacer una sesión semanal y en esa sesión explicar cada una de las evidencias. Habrán sesiones en las que se explique 2 actividades, porque dependiendo, digamos que del tipo de complejidad de la actividad, puede ameritar una semana o puede ameritar, pueden ameritar entrega de 2 actividades al mismo tiempo. ¿Sí me hago entender? Muchísimas gracias, Magister. Entendido, gracias. Listo. Me hacen un favor, me confirman si están viendo aquí la pantalla donde está los grupos de trabajo. Sí, señor. Listo. Entonces, miren, el equipo 1 solamente está conformado por una persona, que es el compañero Giordano Ayala. El equipo 10 solamente hay un integrante que está Juan Felipe García. El equipo 11 solamente voy a pedir un favor. Cuando salga el equipo de ustedes, tómenle una captura para que sepan con qué compañero les tocó. El equipo 11 está integrado por Alexander Rivera, José David Giraldo y Yuri Sanabria. El equipo 2 está integrado por Juan Carlos Pedraza, Lisette Zamora, Luz Verónica Carmona y Yerly García. El equipo 3 está integrado por David Cortina, Erika Prada, Yanis Cardona y William Parada. Entonces, David que está conectado, Yanis que está conectada también, pueden tomarle foto y ya saber con qué grupo le tocó. El equipo 4, que está Carlos Díaz, Freddy Álvarez, Liz Pretel y Mario Juan Carlos Bueno. Toman la fotico, ya saben con qué grupo les toca. El equipo 5 solamente tiene una integrante que es Caterina Mina. El equipo 6 tiene 3 integrantes. Está Juan Pablo Beltrán, Karen Mateus
y Luis Gaspar. Tanto Luis como Karen están conectados. Le toman una fotico, ya saben que les toca a ustedes. El equipo 7 solamente tiene una persona, Betsy Soto. El equipo 8 tiene 4, está Angie Murillo. Ya te doy la palabra, Mario. Está Brian García, Nelson Barrera y Jamie Palacios. Y el equipo 9 tiene a Fasmen Beltrán, John Jairo Pacheco, Luz Muñoz y Miguel Eduardo Roberto. Hasta ahora ellos son los aprendices que diligenciaron el formato y que están en equipos de trabajo. Aquí, por ejemplo, hay, bueno, ¿quién no está en equipo de trabajo? Tengo la manito de Tatiana Bastida y tengo la manito de Mario Juan. Sí, buenas noches, instructor. No, yo pertenezco al grupo número 3. Yo tengo creado el grupo en el WhatsApp del grupo número 3. Ajá. ¿Y por qué no Pero estás acá en el grupo 3? no aparezco, pero sí, yo el otro trabajo, yo trabajé con ellos. Ok. El nombre tuyo es Tatiana, ¿verdad? O otro Daira nombre. Tatiana Bastidas. Ajá. ¿Cómo? Daira Tatiana Bastidas. Entre las primeras estoy, de la parte de arriba. Listo, grupo 3. Ujú. Ya te metí. Gracias. John. Listo, ya estás acá. Daira Tatiana Bastidas. Listo. John y Señor. Santiago Quiñones. Santiago no tiene grupo y John tampoco tiene grupo. Les armo un grupo a ustedes, muchachos. Yo no tengo grupo, profe. ¿Cuál me ¿Quién pueden tiene asignar grupo? ahí? Me pueden hacer el favor. ¿Cómo? ¿Me confirma? ¿Me repites otra vez, por favor? Profe, que yo no tengo grupo, que me gustaría si me pueden hacer el favor de anclarme por ahí a uno. Ok, John tampoco tiene grupo. Voy a armar entonces un grupo de ustedes dos. Este sería el equipo 13. Vamos a armarlos aquí enseguida. John Pinzón para el equipo número 7 y Santiago, ¿verdad? Y Santiago Quiñones también para el grupo 13. Se ponen en contacto ahorita para que organicen cómo van a ser las actividades, cómo se van a comunicar. Ojo, el tema de la virtualidad es mucha flexibilidad. Ustedes tienen una semana para presentar las evidencias. Por lo tanto, van a tener una semana para poder comunicarse. Comuníquense por WhatsApp, compañero, ¿cómo está? ¿Será que en la noche o a qué hora nos podemos reunir? ¿O qué hace usted? ¿Qué hago yo? Vamos a delegarnos funciones, pero tienen que saber el tema de la comunicación. Tienen que saber cómo manejar ese tema comunicativo. ¿Listo? Bueno, vamos a cerrar entonces acá para el tema de la creación de los grupos. Bueno, listo, muchachos. Entonces, en ese orden de ideas o en ese sentido, siendo las 9 de la noche con 20 minutos, daremos por finalizada pues nuestra sesión del día de hoy. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, me la confirman por este medio. Ahorita después de la sesión voy a abrir el tema en el grupo de WhatsApp para hacer la elección de los voceros. Entonces, para que participemos de manera activa. ¿Listo? Muchachos, a todos les deseo entonces una feliz noche. Muchas gracias por la asistencia. Espero éxitos en el desarrollo de nuestra primera actividad. Y bueno, nos estamos viendo la otra semana con el favor de Dios. ¿Listo? Bendiciones para todos. Profe, muchas gracias. Chao. Igualmente, Magíster, muy amable. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, chao. Hasta luego.